lugar, por favor, sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Nos da mucho gusto verle, que se haya hecho el espacio para estar aquí con nosotros y adorar juntos a Dios y escuchar su palabra. Y bueno, antes de entrar a la palabra, si pueden apoyarnos para llevar a los pequeños a la parte de abajo para que reciban sus clases, se los agradecemos. Puede llevar a sus pequeños, se los agradecemos, de 11 años hacia abajo, de 12 años se quedan aquí para escuchar la palabra también, y desde luego los demás, los adultos, pues, nos quedamos aquí también. Le voy a pedir también si usted puede apoyarnos en, ya sea poner su celular en modo avión o en silencio para que no interrumpa la enseñanza. La idea es estar lo más concentrados posible en escuchar la palabra de Dios para que Él pueda hablarnos y no sea solamente un protocolo que estamos siguiendo sin sentido. Todo en Dios tiene sentido, solamente va a depender de que nosotros le vamos a dar ese sentido. Si no le damos ese sentido a nosotros, entonces pues, no tendrá sentido. Pero si nosotros mismos nos esforzamos porque esto que hacemos tenga sentido, entonces trasciende y es benéfico para nosotros. Así que esa es la razón por la que hacemos todo esto. Llevar a los niños a la clase y de pedirle de favor el celular por respeto a Dios, a su palabra. Vamos a poner la mayor atención posible. ¿Estamos aquí? Bueno, llévame por favor, no sé quién voy a estar ahí, Proverbios 4:18, por favor. Quien traiga su Biblia y quiera abrirla ahí, ábrala, y quien no traiga Biblia, pues sería bueno que se trajera y ábrala si usted trae. Si no traiga, sería bueno que se trajera una Biblia, aunque proyecten los versículos en la pantalla. Siempre es bueno tener una Biblia física. La Biblia electrónica es buena, pero muchas veces estarla leyendo en algún dispositivo, corremos el riesgo de distraernos y ya no estar leyendo la palabra, sino estar haciendo otras cosas, y pues no vamos a poder meditar en ella como es debido. La palabra requiere cierta concentración de nuestra parte para que podamos entender más a Dios. Usted podrá entender a Dios sin ponerle atención, claro que sí, pero podrá usted entender lo que usted entendió, no lo que Dios le trató a decir. Una cosa es lo que yo entiendo y otra cosa es lo que Dios me quiso decir. Cuando yo entiendo lo que yo entiendo, pues no es la palabra de Dios. Pero cuando yo entiendo lo que Dios me quiso decir, entonces ahí es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poder de Dios. Y Él quiere impartirnos ese poder. Por esa razón pide nuestra concentración. ¿Estamos aquí? Bueno, está haciendo un poco de calor, ¿verdad? ¿Y ya no? ¿Sí todavía? Bueno, voy a tratar de ser muy breve por el clima, en verdad, porque yo sé que también el clima impide para que podamos estar concentrados. Esfuércese un poco más para que pueda hasta el final escuchar lo que hoy Dios nos quiere hablar y pueda ser edificado. Y yo voy a tratar de ser más puntual. Proverbios capítulo 4, verso 18 dice: mas la senda de los justos, bájame un poquito más, un poquito el volumen, por favor, para no despegarme tanto. Gracias. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Sí me escucho ahí atrás, hermanos? Sí, gracias. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto.
Ahí déjale, por favor, no lo vayas a leer. Dice la palabra de Dios: la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. La voluntad de Dios es que nosotros vayamos de menos a más. La Biblia dice que Jesús es el camino. Un camino es una recta, un camino no es algo que se detiene. Ciertamente un camino llega a un fin, a un destino, pero todas aquellas personas que no andan en el camino, o que están en el camino pero están estancados tal vez, pues hay una razón ahí. Y ciertamente en Cristo hay estaciones, pero esas estaciones Él nos introduce a ellas. Ayer, por ejemplo, estábamos viendo el programa de Noches de Restauración. El pastor Omar hablaba sobre los valles: el valle de lágrimas, el valle de sombra de muerte, el valle de la decisión. Y son etapas que ciertamente el cristiano va a pasar por ellas, y son estaciones. Estaciones es eso, se va a estacionar la vida de la persona y va a estar Dios trabajando en esa estación. Pero las estaciones, número uno, Dios nos introduce a ellas, y número dos, Dios nos saca de esas estaciones para llevarnos tal vez a otra. Pero cuando la vida del cristiano está estancada, no por voluntad de Dios, sino porque el cristiano tal vez hizo o dejó de hacer algo para estar estancado, es ahí donde ya el cristiano está fuera de la voluntad de Dios. Una persona que está estancada está fuera de la voluntad de Dios, porque dice la Biblia que Dios desea que nuestra vida vaya en aumento. Ir en aumento significa crecer, avanzar. El estancamiento, cuando es un estancamiento, es porque yo me estanqué. Cuando Dios me introduce a una estación, es porque Él sabe que es necesario que ahí yo permanezca un tiempo, y pareciera que estoy estancado, pero realmente no estoy estancado. Dios hizo que estuviera en esa estación para trabajar algo en mi vida. José el soñador tuvo que estar 2 años en la cárcel, y Dios trabajó en él cuando él estuvo en la cárcel. Si José el soñador hubiera estado fuera de la cárcel, Dios no iba a poder trabajar. Pero aún en la cárcel, esa es la señal de que es Dios y no yo. Aún en la cárcel, aún en la estación, yo estoy aprendiendo, yo estoy creciendo, yo estoy avanzando. Aparentemente estoy estacionado, pero Dios está trabajando en mí. Cuando soy yo, lo estoy aprendiendo. Yo fui el que me introduje en ese estancamiento, no estoy aprendiendo, y pues fui yo, no fue Dios. Entonces, el tema que le quiero comentar se llama ¿por qué he dejado de crecer? A manera de interrogación, de signo de interrogación o de pregunta. ¿Por qué he dejado de crecer? Y vemos aquí en este versículo que la voluntad de Dios es que yo vaya en aumento. Ahora, Filipenses capítulo 3, verso 13 también. Vamos ahí, por favor, hija. Filipenses capítulo 3, verso 13. Dice la Biblia: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Miren lo que la mentalidad del apóstol Pablo: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Pablo no vivía del pasado. El apóstol Pablo, vivía en una vida creciente. Y esa es la voluntad de Dios, no solo para el apóstol Pablo, para todos aquellos que hemos creído en Jesús. Él quiere que nuestra vida vaya creciendo, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está, ¿hacia dónde? Hacia adelante. El camino de Dios es continuar. Llego a una estación en la que Él me introduce, trabaja en mí, aprendo, me prepara para la próxima estación, sin una previa estación. Cuando Dios me introduce a una estación y yo no lo entiendo y quiero salir de esa estación,
Y viene la otra estación, no estoy preparado para la otra estación, porque en la previa estación que el Señor me introdujo, yo no dejé que Él trabajara. José no podía ser el Señor de la tierra si primero no hubiera estado en la cárcel aprendiendo administración, gobierno. Dios introdujo a José en esa estación de la cárcel para después pasarlo a otra estación. Y al final, de estación en estación, imagínense, José era un líder extraordinario. No puede ser una persona un líder extraordinario si no sabe cómo manejar el rechazo. A José lo despreciaron sus hermanos, pero José era un líder extraordinario. ¿Por qué permitió Dios el rechazo de sus hermanos hacia José? Porque Dios estaba forjando en José carácter. No puede haber un líder que no sepa, que pueda mantenerse firme si no sabe manejar la soledad. En la soledad, Dios nos va a introducir a veces en la estación de la soledad, donde sentimos que estamos solos totalmente, pero ahí está Dios trabajando, obrando, formándonos. Y esa estación nos está preparando para otra estación. Cuando yo no dejo que Dios me prepare y salgo de esa estación por mi propia cuenta y viene otra estación, no voy a saber qué hacer. Por eso el apóstol Pablo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está, ¿dónde? Delante. Siguiente verso, por favor. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Dios, de Dios en Cristo Jesús. Entonces, con estos dos versículos, Dios nos está mostrando su voluntad. La voluntad de Dios es que usted y yo crezcamos, avancemos, y que no dejemos de avanzar en el camino en Cristo, que no dejemos de hacerlo. Él quiere llevarnos, como dice el proverbio que leímos, de menos a más, de menos a más, de menos a más y de menos a más. Siempre será la voluntad de Dios que usted y yo crezcamos. Ahora, anoté algo aquí. Para las personas es más fácil comenzar algo que terminarlo. Para todas las personas, viene Año Nuevo y la gente tiene la motivación y dice, este año voy a proponer esto y esto y esto, desde propósitos naturales hasta espirituales, familiares, personales, laborales, en fin. La gente empieza, viene enero, febrero, marzo, abril ya como que ya le está aflojando un poquito, mayo le está aflojando más, junio ya ni se diga, julio, agosto, septiembre, octubre. Cuando llega diciembre, se da cuenta que lo que empezó bien, lo dejó de hacer. Porque todas las personas somos dadas a empezar bien, pero no terminar bien. No sé si estamos aquí o no. Una de las razones por las que dejo de crecer es porque dejo de hacer lo que venía haciendo. Dejo de obedecer, dejo de creer, dejo de consagrarme. De hecho, me acuerdo ahorita que el día jueves el Señor nos decía qué cosas son las que Él en su palabra le reprocha al ser humano. Y entre las cosas que Él le reprocha al ser humano es: me has dejado de amar, me has dejado de servir, has dejado de creer, has dejado de buscarme en oración, en adoración, has dejado de seguirme, has dejado de amarme también. Dios decía que eso es lo que le reclama al ser humano. Entonces las personas normalmente iniciamos algo, pero nos cuesta trabajo permanecer, perseverar. Nos cuesta trabajo mantener el mismo espíritu. Imagínense, en la Biblia, yo sé que lo he mencionado muchas veces, pero este ejemplo es muy claro. Dios le da una promesa a Caleb y pasan 45 años. Y en esos 45 años, Caleb mantuvo el mismo espíritu de conquista que al principio. Cuando creyó Caleb, tenía hambre y sed de conquistar. Dios provoca que Caleb no conquiste, aunque tenía mucha hambre, sino lo hace esperar 45 años. Y cuando pasan 45 años,
Y llega el tiempo de Caleb para tomar su promesa. Caleb muestra un hambre y una fe y un espíritu de conquista igual que cuando tenía 40 años. Caleb ya tenía 85 años. Cuando creyó tenía 40 años. Cuando iba a recibir esa promesa tenía 85 años. ¿Cuántos años pasaron? 45. 45 años. Esos 45 años Caleb se mantuvo con la misma hambre y el mismo espíritu aguerrido. Caleb significa impetuoso, aguerrido. Caleb pasaron 45 años y le dijo a Josué: Josué, han pasado 45 años desde que Moisés, siervo de Dios, me dio la promesa de que yo heredaría el monte Hebrón. Dámelo ahora porque ya es mi tiempo. Sí, está bien, dice Josué, pero ya pasaron 45 años, tu fuerza ya no es la misma. Y Caleb dice: ¿cómo que no es la misma? Claro que sí. Mi fuerza no es mi fuerza física, lo que está afuera, sino mi fuerza es la fuerza que yo tengo adentro. Y tengo a Dios metido como cuando tenía 40 años. Me he mantenido creyendo, clamando, tal vez profetizando sobre ese monte. Me he mantenido y llegó mi tiempo. Caleb mantuvo el mismo espíritu. Digan conmigo: mantener el mismo espíritu. Diga: quien no mantiene el mismo espíritu deja de crecer. Y dejar de crecer es estar fuera de la voluntad de Dios. Yo era de la edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentí en mi corazón, no como veían mis ojos. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová, mi Dios. Está diciendo: yo me mantuve. Aquí estoy después de 45 años. No me pasaron 45 años en vano, en balde. Pasaron 45 años, pero no es 45 años. Yo mantuve la fe, la esperanza, me mantuve obedeciendo, me mantuve creyendo, me mantuve haciendo lo que sé que debería hacer, porque estaba seguro y convencido que algún día llegará este día, y ha llegado mi día. No sé si me estoy dando a entender o no. Cuando las personas dejan de crecer es porque dejaron de hacer y empezaron a hacer otras cosas que no tenían que haber hecho. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Siguiente. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti, para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. No le vayas a avanzar, por favor, ahí. Ahora he aquí, yo soy de edad de 85 años. Qué tremenda enseñanza nos deja Caleb. 45 años. Ahora, en esos 45 años, muere Moisés, que era el líder, y lo sucede Josué, que era hermano de Caleb. A Caleb aparentemente no lo tomaron en cuenta. Caleb seguía siendo un príncipe nada más. Caleb no fue puesto, no lo subieron de nivel, él se mantuvo igual. Pero le digo algo: Caleb sabía que su posición en Dios no dependía de su posición aquí en la tierra. Caleb sabía que si Dios le había prometido algo, entonces él lo cumpliría. Caleb no murmuró: a mí no me tomaron en cuenta. Caleb no abrió la boca: no se vale, yo aquí he estado. Caleb no dijo nada. Caleb simplemente se mantuvo con el mismo espíritu, haciendo lo que venía haciendo, la misma obediencia, la misma fe, el mismo espíritu de guerra, la misma hambre de conquista, y cuando llegó su tiempo, Dios se lo concedió. En las iglesias, cuando pasa el tiempo y la gente no es tomada en cuenta, se siente desechada, se siente desvalorada. Y dice Dios desde arriba: ¿quién te dijo que tu valor depende de si te toman en cuenta o no te toman en cuenta? ¿Quién te dijo eso? Tu valor depende
Y tu vida depende de lo que yo te he hecho creer y tú has creído, de lo que yo haría contigo. Así que, hermanos, no seamos como cristianos del montón, que si no me toman en cuenta me desanimo, dejo de creer, dejo de orar, hasta dejo de asistir a la iglesia. Digan conmigo, ouch. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí yo soy de edad de 85 años. Imagínate, hijo, tú estás en la escuela de música, que Dios no me ponga en 20 años que tú ministres. Tú seguirías con la misma fe, con el mismo ímpetu, con la misma hambre, con la misma disposición, con el mismo anhelo, con el mismo deseo. Tal vez ya tú con nietos incluso. Y lo único que haces es escuela de música, pero nunca subir a ministrar. Imagine. Y también, si Dios me pone que no ministres más, tú seguirías igual, con la misma hambre, con la misma disposición, con el mismo todo. Porque esa es la voluntad de Dios. Mi felicidad no está en si me toman en cuenta o no me toman en cuenta. Mi felicidad está porque Cristo vive en mi corazón, porque ha llegado el perdón y la salvación de mi alma, porque Él murió y resucitó por mí, porque Él está vivo y porque tengo un Padre en los cielos y porque fui hecho pueblo de Dios, elegido por Él, para su gloria. Y si no me consideran o si me quitan, no importa. Mi felicidad y mi plenitud no está en alguna posición en la iglesia. Mi felicidad y mi plenitud está en la posición que yo tengo en Cristo. Y dice la Biblia que estoy sentado juntamente con Él en los lugares celestiales, a la diestra de Dios Padre. Pues no hay por qué enojarse y no hay por qué murmurar y no hay por qué pelear. Dígalo conmigo, no hay por qué enojarme, no hay por qué pelear y no hay por qué murmurar. Y ahora aquí yo soy de edad de 85 años. Siguiente. Todavía estoy tan fuerte. Me ves acabado por fuera, pero mi fuerza no viene de afuera, mi fuerza viene de adentro hacia afuera. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza, para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora ese monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste que en aquel día que los araceos están ahí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y les echaré como Jehová me ha dicho. Qué tremenda actitud de Caleb. Aprendamos de Caleb a mantener la misma actitud, hermanos, porque es necesario. Si no mantenemos la misma actitud, dejaremos de crecer. Daniel capítulo 10, verso 12. Voy a leer, bueno, proyecta la Biblia, hija, la Reina Valera, y yo voy a leer otra versión, porque creo que no la tienen, es Biblia libre, se llama. VBL, esas son las iniciales. Pero bueno, leemos ahí primero. Entonces me dijo, Daniel, no temas. Desde el 1, por favor, perdón. Vamos a leer desde el 1, para entender el contexto. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada la palabra a Daniel, llamado Belsasar. ¿Me sigue? Y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, ponga atención, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado. Ese es el ayuno de Daniel, pero el que hizo de 21 días. Nosotros hemos hecho el de 10 días. Y algunos ya se están desfalleciendo. Imagínense con el de 21, hermano. No la contamos, yo creo.
pero sí lo vamos a hacer en el nombre de Jesús. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro del faz. Qué tremendo era el Señor Jesús. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía de relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de colirio de bronce bruñido, de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el del estruendo de una multitud. Imagínense. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión. Miren cómo terminó el ayuno. Y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, estaba muy débil Daniel. Entonces me dijo, ahí va: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fíjese, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. Ahora, Daniel 10:12, en versión libre, dice: no tengas miedo, Daniel. No tengas miedo, Daniel, me dijo. Desde el primer día en que te concentraste, eso me llamó mucho la atención, desde el primer día en que te concentraste en tratar de entender esto y en humillarte ante Dios, tu oración fue escuchada, y yo he venido a responderte. Oiga bien, para que tenga un poco de motivación usted. Desde el primer día que usted se propone en su corazón y se concentra en hacer algo para Dios, obedecer, buscar a Dios en oración, en su palabra, ayunar, lo que sea, desde el primer momento que usted se dispone a hacerlo con su corazón, hay resultados. Desde el primer día. No se van a manifestar luego, pero Dios ya empezó a obrar. No, creo que no lo motivé, lo que todavía no se ve, pero Dios ya está trabajando, iglesia. Aún no veo por la razón por la cual yo me dispuse a entender a Dios, su palabra, pero Dios ya está obrando. Nada es en vano. No hay razones para desesperarme y desfallecer y dejar de creer y dejar de estar y dejar de insistir, pues Dios pesa los corazones y Dios lee la mente. Desde el primer momento que yo me dispongo a interceder por mi familia, Dios ya está obrando. Todavía no se manifiesta, pero Dios ya está obrando. Tardará 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, no lo sé, pero Dios no está obrando, ya está obrando, y Dios no dejará de obrar mientras yo no deje de hacer eso. La gente nos desesperamos a veces muy fácil. Yo quiero decirle esta tarde, desde el primer día Dios ya está obrando. No se ha manifestado, pero Él ya está obrando y se manifestará. ¿Cuándo? No es asunto mío. ¿Cómo? Tampoco es asunto mío. Mi asunto es permanecer, persistir, perseverar, creer, permanecer en obediencia, permanecer en fidelidad, permanecer persistiendo en buscar a Dios, en hacer su voluntad, y cuando llegue el momento entonces se manifestará de la forma que Él quiera hacerlo. Pero no puedo dejar a la mitad las cosas, iglesia.
Usted decidió estar en la escuela de visión, permanezca hasta el final. Usted decidió estar aquí, creerle a Dios, persevere. No, pero no veo nada. Ya está obrando el Señor desde su corazón usted se dispuso a estar aquí. Ya está obrando, ya está obrando, ya está obrando. ¿Por qué no lo he visto? Porque aún no llega su manifestación, pero llegará. Desde el primer día que Caleb se dispuso a creer que Dios le podía entregar el monte Hebrón por heredad, desde ahí Dios ya estaba obrando. Pasaron 45 años y no se había manifestado, pero un día se manifestó. Asimismo en el camino, iglesia, permanezcamos, persistamos en obedecer a Dios, en ser fieles a Dios, en buscar a Dios con todo el corazón. Y todo esto que hemos hecho, en algún momento, aunque no lo vemos, en algún momento se verá reflejado. Se verá reflejado en vida, en paz, en salud, algo Dios va a hacer, algo Dios va a manifestar. Algo Dios va a proveer, pero Él espera ver un pueblo persistente que no desfallece, que no se cansa, sino que persigue a Dios. Es el primer día, es el primer momento que yo me dispuse a ayunar. Ya Dios está orando. Pero ¿por qué no veo nada? Espera su manifestación, pero confórmate y consuélate con que Dios ya está obrando. Dice Dios, la desesperación que tú tengas ya no es asunto mío, yo lo voy a hacer. Si tú te desesperas, ya no es mi tema, ya no es mi asunto, fue tu desesperación. Dios le dijo a Abraham, te voy a dar un hijo con Sara. No te lo voy a dar con otra vieja, perdóneme el término, te lo voy a dar con Sara, no con otra mujer, con Sara. Abraham y su mujer se desesperaron y quisieron ser más inteligentes que Dios. Y entonces dijo Sara, ten un niño con mi criada, y si lo recibo cuando él vaya naciendo, entonces se considera que es mío. Y entonces ya cumplió. Y dice Dios, esa no era la promesa. Dale, yo no te voy a estorbar. Haz lo que quieras, decide lo que quieras. Yo prometí una cosa y lo voy a hacer. En tu desesperación tú decidiste eso, ya no es mi asunto. Solo te digo, ese niño que va a tener, bueno, no se lo digo, pero nosotros lo entendemos. Ese niño que va a tener te va a causar molestias, te va a causar guerra. Hasta el día de hoy está en guerra. La desesperación de nosotros ya no es asunto de Dios. Dice Dios, tú fuiste quien dejó de creer, tú fuiste quien dejó de orar, tú fuiste quien dejó de obedecer. Tú fuiste quien se cansó, no yo. Yo no me canso, tú sí. No sé si me estoy explicando, ¿no, iglesia? Desde el primer día, dígalo conmigo, desde el primer día. ¿Qué dispusiste tu corazón a humillarte en presencia de Dios? En la presencia de Dios fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras, yo he venido. Iglesia, si Dios le habló algo, permanezca en eso que Él le habló. Si usted deja de permanecer, ya no es asunto de Dios. Dice, yo hablé y yo soy fiel. Hebreos 10, 23, por favor. Hebreos capítulo 10, verso 23 al 25. Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículo 23 al 25. ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios, mantengamos firme, sin fluctuar. Dígalo conmigo, firme y sin fluctuar. Firme y sin fluctuar. Diga conmigo, así debe ser mi caminar en Cristo. Firme y sin fluctuar. Si usted deja de tener esto, usted se va a estancar o va a retroceder. Que no es asunto de Dios. Dios espera en verdad que usted y yo nos mantengamos. Por lo mismo, dice aquí, mantengamos firme, inamovible, sin fluctuar. Unos días sí, unos días no. Unos días soy fiel, otros días no soy fiel. Un mes soy fiel y otro mes soy infiel. 6 meses soy fiel a Dios, pero como no veo nada, otra vez, sin darme cuenta, me solté, me desanimé, dejé de creer, dejé de perseverar, y entonces estoy fluctuando entre sí y no. Dice Dios, no, eso no. Mantente firme y sin fluctuar. La profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, dice la palabra. Y considerándonos unos a otros para estimularnos al amor.
Si va a estimular a alguien, que vaya a hacer al amor, no a desertar, no a desobedecer, no a murmurar. A veces en lo que le llamamos desahogo incitamos a otros a murmurar. No, eso no es un desahogo, dice Dios. Tú estás incitando a alguien a murmurar. ¿Que no te soy yo suficiente para que te desahogues conmigo? ¿Por qué tienes que desahogarte con otro que incluso su fe está fluctuando ahora? Vienes tú y sueltas tu veneno y ya no es uno, sino ahora son dos que están ya dudosos de seguir, dudosos de permanecer, dudosos de creer. ¿No te soy yo suficiente? Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Siguiente. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Primera de Corintios 15:58, TLA, por favor. Ya voy avanzando. Dije que iba a ser más breve el día de hoy. Pero como no he vencido mi gigante de mentira, no se crea. Sí voy a ser más breve. Ya vamos a avanzar. Por eso, mis queridos hermanos, el que está a tu lado nos están hablando. Manténganse firmes, otra vez, y nunca dejen de trabajar. Miren lo que dice ahí, más y más. Dios mío. O sea que si usted está sirviendo a Dios, Dios no espera que en su mente esté, voy a soltar. No, más bien me voy a meter más. Eso es lo que Dios espera. Esto es lo que Dios espera. Trabajar más y más por el Señor Jesús. Y sepan, miren que está a tu lado, nos están hablando, te estoy diciendo que nos están hablando. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Nada. Todo tendrá recompensa en algún momento. No deje de hacerlo. Hay gente que le creyó a Dios referente a las finanzas, de empezar a ofrendar, a diezmar, pero no ve nada, dice, no tiene caso. Sea persistente, se manifestará. No siempre se manifiesta en dinero, se va a manifestar en otras cosas. Cornelio daba a la obra de Dios y nunca un ángel se le apareció con 2 bolsas de dinero. Se le apareció un ángel para mostrarle el evangelio. Le dio el honor el cielo de tener el primer grupo de hogar en la tierra donde se extendió la iglesia de Jesucristo. Le dio el cielo el honor de escuchar la voz de Dios, de sentir al Espíritu Santo, de reunir a sus familiares y que todos fueran llenos de la presencia de Dios. No siempre es dinero lo que Dios le va a retribuir. No le estoy pidiendo, hermano, no sé por qué se pone triste, no le estoy pidiendo nada. Imagínense si le pidieran. Por eso, mis queridos hermanos, mantengámonos firmes y nunca dejen de trabajar más y más con el Señor Jesús. Y sepan que nada de lo que hacen para Dios es inútil. Ahora, ¿por qué dejo de crecer? Porque dejo de perseverar, dejo de hacer lo que venía haciendo. Y voy a cerrar ya. ¿Cuándo puedo dejar de perseverar o de seguir haciendo? Número 1, cuando estoy cansado. Escuche esto que leí. El cansancio, también conocido como fatiga, es una sensación de agotamiento físico y mental que puede interferir con las actividades cotidianas. Se caracteriza por una falta de energía, apatía, somnolencia, dificultad para concentrarse y en algunos casos problemas de sueño. Ese es el cansancio. Cansancio es una fatiga, sensación de agotamiento físico. Características principales del cansancio. Esto es lo que más nos interesa porque lo otro fue un sentido natural. Esto también es un sentido natural, pero le vamos a dar una interpretación espiritual. Características del cansancio: falta de energía y agotamiento.
es la característica principal, una sensación de debilidad. Se debilita mi fe, se debilita mi carácter. El diablo es experto en atacar a las personas cuando las ve cansadas o debilitadas. Porque no solo se cansa físicamente, se debilita el carácter. Si tú tienes el carácter para saber resistir las tentaciones y el pecado, pero tú estás débil, te puede atrapar ahí el diablo. Y va a esperar a que tú estés cansado o cansada para ponerte una oferta. Y dice, ahí está. Y cuando tú estás cansado, tú no tienes la misma fuerza para resistir. Cuando tú estás cansado, tú no tienes la misma fuerza. Como Caleb dijo, yo tengo la misma fuerza que tenía cuando tenía 40 años. Tengo 85, no lo niego, pero tengo la misma fuerza. ¿Qué habla ahí? Caleb se mantuvo firme, Caleb se mantuvo persistiendo, Caleb se mantuvo en obediencia a Dios, Caleb se mantuvo adorando a Dios, Caleb se mantuvo creyendo a Dios. Y su carácter estaba firme, su fe estaba firme. El diablo aprovecha cuando nos ve cansados, hermano. Usted puede cansarse de no ver nada, pero Dios dice, no quiero que te canses porque no veas nada. Quiero que te hagas más fuerte en mí, en mi presencia, aunque no veas nada. Porque si estás cansado, se debilita tu carácter, se debilita tu fe. Estás en riesgo. ¿Están a entender? Característica principal, la fatiga o agotamiento. Una sensación de debilidad y falta de vigor. Somnolencia y apatía. La persona se siente lenta, con poca motivación, no tiene fe, no tiene razones para seguir. ¿Para qué seguir? Si no ha pasado nada, no ha ocurrido nada. Ya estoy aquí, pero ya no estoy con la misma motivación, con el mismo anhelo, con la misma fe, con la misma disposición incluso, con la misma obediencia, ya no. Entonces es porque probablemente puede estar cansado. Con poca motivación, a menudo tiene sueño durante el día. Siguiente característica, dificultad para concentrarse. ¿Qué le dije al principio que necesitaba Dios para poder comprender su palabra? Estar concentrado. Y si no estoy concentrado, es más difícil que yo pueda escuchar la voz de Dios. Si dejo escuchar la voz de Dios, dejo de tener dirección. Puedo ser un cristiano que soy fiel, pero si no escucho la voz de Dios, no estoy siguiendo a Dios. Tengo que escuchar la voz de Dios. La voz de Dios a través, en este caso si nos estamos congregando, a través de lo que Dios pone. ¿Qué nos decía el jueves, el viernes en la verdad el Señor? ¿Cómo hace el plato? ¿Cómo se lo sirva? Eso es escuchar la voz de Dios. Dificultad para concentrarse. La capacidad de enfocar la atención y pensar de manera clara, porque hay tanta confusión en la mente de algunos. Si creo o no creo, es que sé que me conviene seguir a Dios, pero también yo creo que Dios no es para tanto, yo creo que Dios es esto, yo creo, hay una confusión. ¿Por qué? Porque puede haber un cansancio. Dificultad para concentrarse, pensar de manera clara, se ve afectada. Otro, problemas de sueño. Oiga usted, aunque el cansancio puede causar sueño, muchas personas con fatiga también tienen dificultades para conciliar el sueño o para dormir de forma reparadora. Sí duermo, pero no descanso. Por eso ando de malas, irritable. Y en ese enojo, en esa irritabilidad, a veces hablo cosas que no convienen. Que en lugar de bendecir, maldicen. Que en lugar de ser beneficiosas, son maléficas para mí, para mi familia, para mi relación con Dios. ¿Me estoy explicando? Sí. La persona puede volverse más susceptible a la irritación y a la frustración. Lo que sigue de ahí es la derrota, hermanos. Hay gente que ya le firmó la derrota a Satanás. Ya se la firmó. Dice, ya tú ganaste. Pero es porque tal vez estaban cansados.
En algunos casos, el cansancio puede estar acompañado de dolor muscular. El músculo es la fe. El músculo es el carácter, hermanos. Pérdida de apetito. ¿Qué es la palabra? El alimento. Pues no tengo ganas de leer la palabra. No tengo ganas de escuchar la palabra. No tengo ganas porque estoy cansado. Es un síntoma del cansancio. Malestar general o problemas gastrointestinales también. La palabra no la retengo. Tengo diarrea espiritual. No retengo el alimento. Lo escucho, todo así como entró por un oído, sale por otro. Mateo 11:28, por favor. Mateo 11:28 al 30. Ya voy terminando, regáleme 20 minutos, ya voy terminando. No se me desespere por el calor, haga un doble esfuerzo. ¿Sí está aquí? Amén. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré, no me habéis avanzado, y yo os haré descansar. ¿Cuándo viene el cansancio? Cuando dejo de ir a Dios, cuando dejo de estar con Dios. Me voy a cansar y ya voy a decir, ¿qué caso tiene? No veo nada. El pastor dice que esto, pero yo lo veo. El pastor dice que esto otro, pero yo veo cada vez peor las cosas. El hermano, el maestro dice que esto, pero puede ser un cansancio. Y el cansancio viene cuando dejo de estar con Dios. Mi descanso está en Dios. Su descanso debe estar en Dios. Ahí es nuestro lugar de reposo. ¿Sabes un canto de Danilo Montero que se llama Dulce Refugio? Mi descanso está en Dios. Dejo de buscar a Dios y descansar en Él. Empiezo a agotarme y empiezo a manifestar síntomas: debilidad, de carácter, de fe, desmotivación. No le veo sentido ir a la iglesia, no le veo sentido hacer esto, no le veo sentido creer, no le veo sentido. No tengo ganas de escuchar la palabra. Y es ahí donde el diablo aprovecha. ¿Cómo se llama una dramatización que hace años la hicieron? Estuvo mucho de moda en las iglesias a través de los jóvenes. Vuelve a casa, volviendo a casa, algo así. Está en inglés, no me acuerdo cómo se llama. Si se llama así, volviendo a casa. Volviendo a casa. Empieza como está con Dios, una relación con Dios. Una mujer normalmente, una joven, y estaba danzando con Dios. Y de repente se suelta de las manos de Dios y empieza a explorar el mundo. Y acá en el mundo otras voces extrañas le empiezan a hablar al oído, presentándole algo que va a sustituir a Dios, y la envuelven y la atrapan y la encadenan y la tratan de hacer que se suicide, la meten en pecado sexual, la meten en muchas cosas, porque en el cansancio, como no tengo un deseo yo por estar con Dios, entonces ahí aprovecha el diablo. Esto es lo mismo, hermanos, que mejor no, porque no me meto en problemas, pero esto es fuerte, hermano. El diablo, cuando lo ve cansado a usted, le va a hablar y le va a ofrecer otro descanso que no es Dios. Algunos puede ser el sexo, algunos puede ser la droga, algunos puede ser la mentira, cualquier cosa, y ahí se la va a ofrecer. Y como usted está cansado, usted no tiene la capacidad de concentrarse y de discernir que no es Dios, y va a caer. Por eso nuestro descanso está en Dios. Venir a la casa de Dios es un descanso, debería ser un descanso para usted y para mí. ¿A quién está? En la tormenta, cántelo si lo sabe. Es Jesucristo el Salvador.
Él me alienta, cánteselo a Él, y me sustenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio, dulce refugio, la tormenta, en la tormenta es Jesucristo, es Jesucristo el Salvador. Me alienta, dígaselo a Él. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a descansar. Vengo a descansar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Vengo a reposar en Él, dígaselo. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Señor, sea nuestro descanso siempre. Ahora mismo, Señor, ven sobre este lugar. Toda alma que está cargada y turbada da descanso en el nombre de Jesús. Toda alma, Señor, que viene afligida, que viene oprimida, Espíritu Santo, ven y trae descanso, Señor. Tal vez algunos tienen uno más o todos los síntomas del cansancio que leímos ahorita. Señor, ven y trae reposo en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven sobre tu pueblo en esta tarde y muévete en su interior, Dios, trayendo un descanso extraordinario, sobrenatural, en el nombre de Jesús. Padre, tú los trajiste este día, no solo a escuchar tu voz, sino a darles descanso, Señor. Así que en el nombre de Jesús, toda alma que está cansada, turbada, que está confusa, que está debilitada, la fe que está debilitada, en el nombre de Jesús, declaramos la presencia de Dios. Ahora comienza a obrar. Así como el ángel sirvió al profeta Elías y le dijo: come y bebe, porque largo camino te resta. Asimismo esta tarde, Señor, hemos leído una porción de tu palabra, que es la comida. Ahora, Espíritu Santo, ven, tú eres la bebida, tú eres lo que refresca nuestra alma. Ven a este lugar, Dios, y obra en cada vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, obra en el nombre de Jesús. Obra en el nombre de Jesús. Allá atrás, Gera, recibe presencia, recibe la paz de Dios, recibe su Espíritu. Recibe en el nombre de Jesús. Todos los que están aquí reciban la presencia del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Toda carga que se sentía pesada en los hombros, en las espaldas, en los lomos, en el nombre de Jesús, ahora es quitada por la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora su alma se refresca, se renueva, se restaura la fe, el carácter se hace firme para poder resistir las tentaciones y las ofertas de Satanás. Toda telaraña que estaba en la mente, en el nombre de Jesús, es removida por el poder de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora, en el nombre de Jesús. Reciba paz, iglesia, reciba la presencia del Espíritu Santo. Oh Jesús, vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción
cansamos. Y si nos cansamos, en Él nos renovamos. Él es nuestro descanso, iglesia. Hay prácticas que ayudan, pero nada iguala ni supera, mucho menos, el descanso en Dios. Reciba esta tarde su descanso. En el nombre de Jesús. Amén. Termino. Número 2. ¿Cuándo puedo dejar de seguir a Dios? O no seguir, sino seguir haciendo lo que venía haciendo, que Él me indicó. Cuando estoy desconectado. Lo primero fue cuando estoy cansado. Lo segundo es cuando estoy desconectado. Seguir a Cristo, noté algo. Seguir a Cristo es seguir a Cristo. No puedes seguir a alguien de quien no estás conectado. Si tú te desconectas de Dios, lo dejas de seguir a Él. Tú tienes que mantenerte conectado a Dios. Y puse 2 ejemplos. El primero es la esposa, cuando no está conectada con el esposo, no podrá seguir al esposo. La Biblia dice que el esposo es cabeza y la mujer es ayuda idónea. Cuando la esposa no se conecta al esposo, el esposo andará por un lado y la esposa por otro lado. No andarán juntos porque no están conectados. La Biblia dice que el Cristo es el esposo y la novia es la esposa. Cuando la esposa no se conecta al esposo, la esposa no puede seguir al esposo. Necesitamos estar conectados a Dios. Cuando estoy desconectado, no puedo hacer lo que yo venía haciendo, que sé que es correcto y que me dará fruto. Y otro ejemplo está en el primer libro de las Crónicas, capítulo 11, versículo 1, hija. Primer libro de las Crónicas, capítulo 11, versículo 1. Si usted trae su Biblia, vaya ahí, o si quiere seguir la pantalla. Primer libro de las Crónicas, capítulo 11, verso 1. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne. Regrésale, por favor. Mire la conexión que había del pueblo de Israel con David. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: He aquí nosotros somos hueso tuyo y tu carne. Había una conexión, dígalo conmigo, había una conexión. Digan conmigo, para seguir a alguien, tiene que haber una conexión. Diga, si no hay conexión, lo podré seguir un tiempo, pero después de un tiempo ya no lo podré seguir. Pues usted, para seguir haciendo lo que Dios le pidió que hiciera, usted tiene que estar conectado a Él. He aquí nosotros somos tu hueso y tu carne, verso 2. También antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a Israel y la volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel mi pueblo. Y vinieron todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y David hizo con ellos pacto, conexión todavía, delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Este pueblo, para que pudiera seguir a David, tuvo que haber una conexión. Cuando yo me desconecto de Dios, será muy difícil que yo pueda seguir haciendo lo que sé que Él me pidió que hiciera. No podré hacerlo. Cuando no hay, dice aquí, la anoté esto, de la misma forma debe haber una conexión con Dios para que podamos seguir así. Y último, tercero, Números capítulo 16, por favor, vaya ahí. Números capítulo 16. La tercera razón por la que puedo dejar de hacer lo que yo venía haciendo, que me trajo crecimiento, es porque me he desesperado. Cuando me desespero, ya no obedezco, ya no creo. Cuando me desespero, ya no persisto. Cuando me desespero, ya no hago lo que sé que debo hacer. Cuando me desespero, y la desesperación viene por no ver el fruto. Aunque aquí le voy a decir algo: la desesperación es un arma que Satanás usa, que a veces sí hay fruto,
pero no te deja verlo. A veces sí hay fruto, pero no te permite que tú veas lo que Él ha hecho por ti. Y te empieza a desesperar. Y dices, no, ya estuvo. ¿No vas a ir a la iglesia? No, ven tú. ¿Por qué no? ¿Qué casa tienes? Estamos igual. ¿Qué he visto yo? ¿Qué ha hecho Dios por mí? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Puede ser que esa persona entre en desesperación. Y a veces puede ser que sí Dios no haya hecho aún, lo vimos al principio. Pero a veces no es que Dios no haya hecho, es que mi desesperación no me deja ver todo lo que Dios ha hecho por mí. ¿Me estoy explicando? Números capítulo 16. Voy a leer. ¿Tienes palabra de Dios para todos? PDT. Si la tienes, proyéctala por favor en esa versión. Gracias. Mire lo que dice. Gracias. No, pero no Juan. Números 16. No me hagas gente en desesperación, hijo. Estoy en paz ahorita. Gracias. No es cierto. Pero sí puede ser. Coré, hijo de Izar, nieto de Coat, y bisnieto de Leví, junto con unos descendientes de Rubén, llamados Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, se rebelaron contra Moisés. Ponga atención, ya acabamos, este es el último ya. Se rebelaron contra Moisés. Contaban con el respaldo de 250 israelitas. Tremendo, mire lo que dice ahí, porque esto sucede más en los que ya tienen tiempo en Cristo. La desesperación sucede más en ellos, más que en los que van comenzando. Los que ya tienen más tiempo, porque ahí dice, todos ellos eran gente respetable, no eran cualquier persona, eran gente respetable, eran jefes que la comunidad israelita había elegido. No le avances, ahí déjale, avanza. Digo, no le avances, pero ahí déjale. Miren quiénes eran estas personas. Gente respetable. Digan conmigo, era gente que tenía un proceso. Estar en el proceso puede llegar a desesperarnos, iglesia. Ahí les pasó. Supone que esta gente era la que tenía que ser entendida y sabia, y en lugar de tener esa actitud, motivar a otros a entrar al mismo proceso donde Dios los tenía. Todos ellos eran gente respetable, jefes de la comunidad israelita, había elegido. Verso 3 ahora sí. Se reunieron en contra de Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido muy lejos. Toda la comunidad, todo el pueblo es sagrado y el Señor está con ellos. ¿Por qué se levantan ustedes como líderes? ¿No lo vais a avanzar, por favor? ¿Por qué se levantan ustedes como líderes del pueblo del Señor? Me puedo desesperar y me puedo cansar de obedecer. Ellos estaban cansados y desesperados por obedecer. Dios los tenía en un proceso para enseñarles obediencia a través de Moisés. Dios usaba la nube, y cuando la nube se movía, ellos tenían que moverse. Dios los dejaba sin agua a propósito, para que aprendieran a depender de Dios. Se cansaron de ello, se desesperaron y dijeron: estamos hartos, ya basta. ¿Por qué? ¿Quién te crees tú, Moisés? ¿Qué onda contigo? ¿Te crees el uyuyuy, el ayayay? ¿O qué onda contigo, Moisés? Ya, estamos hartos de ti, de obedecer. Que suban, que vayan, que vengan, que vayan. Ya estamos hartos, ya. Es lo que decían ellos. Siguiente. Cuando Moisés los escuchó, se tiró al suelo, rostro a tierra, y luego les dijo a Coré y a sus seguidores: mañana al amanecer el Señor hará saber quién le pertenece a quién, y quién, es sagrado. Él declarará quién puede acercarse a él y a quién le permitirá estar junto a él. Siguiente. Coré: esto es lo que harán tú y tus seguidores. Traigan sus incensarios y pónganles fuego e incienso ante el Señor mañana. Entonces el hombre consagrado será el que el Señor elija. Son ustedes los que han ido muy lejos, hijos de Leví. O sea, ustedes ven todo al revés, lo estaba diciendo Moisés.
Piensan que somos nosotros, Aarón y yo, pero son ustedes los que han ido muy lejos. Su atrevimiento ha llegado muy lejos. Luego Moisés le dijo a Coré: ahora escuchen, hijos de Leví, no fue suficiente para ustedes que el Dios de Israel los haya apartado de la comunidad de Israel y les haya permitido acercársele para que trabajen en la carpa sagrada del Señor y estén ante la comunidad, no le avances, para servirle. Ellos estaban desesperados y aquí hay una razón también. La razón es que ellos empezaron a querer un liderazgo también. Ese es otro tema que no voy a meter ahí, pero nada más se lo menciono. Ellos querían un liderazgo porque ahí dice: ¿no les basta esto? Que Dios los haya apartado para servirle al pueblo de Dios. Siguiente. El Señor mismo los ha colocado a su lado a ustedes y a todos los levitas, y aún así también ambicionan el sacerdocio. Lo que sucede en realidad es que tú, Coré, y tus seguidores se están rebelando contra el Señor, porque ¿quién es Aarón para que se quejen contra él, en contra de él? Luego Moisés mandó llamar a Datán. Ojo ahí. Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos dijeron: no vamos a ir a verte. No es suficiente que nos haya sacado de una tierra que rebosa de leche y miel. ¿Dónde estaban ellos? Digan conmigo: en la esclavitud. Digan conmigo: eran esclavos. Digan conmigo: estaban mal. Vamos, díganlo: si no estuvieran mal, no hubieran clamado a Dios que los sacara de ahí. Digan: pero estaban mal. Y mire cómo veían ellos de donde Dios los había sacado. Tú nos sacaste de una tierra que rebosa leche y miel. Estaban desesperados, hermano, para hacernos morir en el desierto. Ahora también quiere ser nuestro gobernante. No estamos hartos de ti, Moisés. Ya, sácate por allá. Siguiente. Además, tú no nos has llevado a ninguna tierra que rebosa. Pues no, que estabas en ella. Mire, la desesperación nos lleva a actuar como necios, como insensatos, como locos, como fuera de sí, como si no estaba mejor acá en la cuadra, en la caguamera, ¿cómo se dice? Caguama banquetera. Estaba mejor ahí con mis compas, echándome un toque, una piedrita. Ahí era la tierra que fluía leche y miel. Nos trajiste acá, todo es pecado, nos quieres quitar aquello, lo otro. Estaba yo aquí bien chido, acá de la depresión. Ahí era una tierra que fluía leche y miel. Atado al pecado, a la pornografía, a la lujuria, al adulterio, a la fornicación. Y ahora traes acá y todo, quieres apoderarte de nosotros, Moisés. Ya basta. Así veían ellos. Tú no nos has llevado a ninguna tierra que rebosa leche y miel, ni nos has dado campos ni viñedos. No hemos recibido nada, Moisés, ya estamos hartos, todos desesperados. No tenemos nada, no vemos nada. ¿Quieres engañar? Ahora, Dios santo. ¿Quieres engañar a gente como nosotros? No somos cualquier tarado. Cuando llegamos a Cristo, sí, no sabíamos nada de Biblia, pero ahorita ya sabemos 3 versículos de memoria, Moisés. Ahorita no nos vas a marear con cualquier prediquilla ahí. No, a mí no me vas a andar dando a tole con el dedo, ya estoy harto de... No vamos a ir a verte, dice. Se pone perro todavía. Entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor: no aceptes su ofrenda. No les he quitado a ellos ni un asno, ni les he hecho nada malo. Lo único que he querido es que caminen, que avancen, que crezcan. Es lo único que he querido, Dios. Y tú lo sabes. No he querido otra cosa para ellos más que salgan y avancen y crezcan, como empezó la prédica. Es todo lo que he querido. Pero ya están hartos, están desesperados porque no ven nada. Entraron en desesperación. Le dije a unas personas:
Ustedes necesitan caminar bajo el consejo de Dios para caminar bien. A un matrimonio, bueno, a una persona del matrimonio se lo digo. Necesitan caminar bajo el consejo de Dios. Porque lo han intentado de una y de otra forma, el querer estar bien, el querer estar en paz, de aquí, de allá, de esta otra forma, terapias, esto, aquello, grupos de autoayuda, todo, y nada les ha dado resultado. Si quiero estar bien con mi familia, ok, necesitan caminar bajo consejo. Si ellos permanecen caminando bajo consejo, estoy seguro que ellos después podrán caminar solos, sin consejo de un ser humano. El problema es que no sé si aguanten, no sé si lo hagan. Ya hicimos lo que nos dijo el pastor y no vemos nada, estamos peor. ¿Sabes si aguanten? Pero yo veo aquí que Moisés lo único que quería era el bien para ellos. Pero ellos se desesperaron. Entonces las tres principales razones por las que yo dejo de hacer lo que yo venía haciendo, que me dieron crecimiento, o que sé que debo hacer y que no las he hecho, número uno es cuando estoy cansado. Número dos, cuando estoy desconectado del Señor. No puedo seguirlo o no puedo seguir haciendo si no estoy desconectado, si estoy desconectado. Y número tres, cuando entro en desesperación. Cuídese de esos tres enemigos del crecimiento. Los tres enemigos del crecimiento es el cansancio, la desconexión con Dios y la desesperación. Usted tiene la capacidad de vencerlos, usted va a crecer. Y Dios lo introducirá a esa tierra que fluye leche y miel. Se lo garantizo. Podría decirle, se lo firmo. Y si usted no vence esos enemigos, también le firmo, que no niega, que permanecerá estancado. Las cosas estancadas se pudren, se echan a perder. Las cosas que están fluyendo siempre están frescas, siempre están renovándose. Así tiene que ser la vida del Hijo de Dios, avanzando y avanzando. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a terminar. Ese último, sobre todo los que ya tienen tiempo aquí en la iglesia, cuídese. Cuídese de ese enemigo que lo va a hacer salir de la jugada del Señor. Cuídese. Cuídese de la desesperación. Y si usted se ha sentido estancado, pregúntele a Dios si es Él o es usted que entró ahí. Y si es Él, dígale, bueno, entonces Señor, pues cuando tú me quieras sacar, yo aquí estoy. Y si fue usted, pídele ayuda y Él lo va a sacar. Él es bueno, Él lo va a sacar. Cierre sus ojos para orar. Padre, gracias te damos esta tarde por tu palabra, por tu enseñanza, por tu presencia en medio de nosotros. Gracias, Dios, por habernos traído este día a la casa del Señor, que es tu casa. Gracias por este tiempo que hemos tenido desde la mañana, los que llegamos a la oración, las clases, aún el receso y este culto que hemos tenido y que ahora finalizamos. Permítenos meditar en tu palabra, Señor. Permita, Señor, que esto sea una enseñanza más, sino algo para meditar en ti. Y permítenos estar alertas, Dios, cuando no estemos descansando lo suficiente en tu presencia. No queremos vivir desmotivados. No queremos, Señor. Cuando no estemos descansando lo suficiente, Dios, danos la sensibilidad. Tú hablas de muchas formas, Padre. Háblanos cuando así sea. No permitas, Dios, que nos desconectemos de ti, por favor, porque entonces nada tendrá sentido y probablemente caigamos en la desesperación. Ayúdanos, Espíritu Santo. Pongo en tus manos esta casa, las familias. Te pido, Dios, que tú nos guíes siempre, en el nombre de Jesús. Señor, bendigo a tus hijos que se dieron el tiempo, el espacio para estar aquí. Por favor, que esta semana sea bendecida para ellos, sea de gran bendición para ellos y de meditación en tu palabra. Padre, en tus manos ponemos
la semana que inicia hoy. Permítanos estar aquí el jueves y de hoy en ocho, Señor, para seguir recibiendo de ti. Llévanos con bien, danos descanso. Los que van a quedarse escuela de música, Señor, aún, Señor, cuando es tal vez poco tiempo el que están las clases, también ellos, Señor, que no entren en esa desesperación, en esa ansiedad, sino que ellos puedan perseverar disponiéndose en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Señor, por todos. Gracias. Y Dios, también te ruego con mi corazón que tú bendigas los diezmos y ofrendas de tus hijos, todos aquellos que en su corazón se disponen para hacerlo, para aportar para la obra de Dios. Señor, retribúyeles, multiplícales. Gracias por sus vidas. En el nombre de Jesús.